Mire, para escuchar hablar mal o fuera de tono o sin sentido sobre Cuba, no hay que planificarse un día específico. Si acudiera a las televisoras de Miami, cualquier fecha le regala una o varias dosis de veneno, mentiras, tal vez medias verdades. Ahora, lo que siempre encontrará es un discurso feroz, antisocialista, anticomunista y antigobierno, que por irle en contra a todo, pretenden desmentir hasta lo evidente y demostrable. Por aquí, que sin marisco, y bueno, ¿dónde está el bloqueo que supuestamente hacía que no hubiera nada, no? Mira, es lamentable cómo 62 años después el régimen sigue demostrando la ineficiencia del sistema. Exacto. Durante mucho tiempo vivió del socialismo soviético, después vivió de Venezuela, o sea, siempre hemos estado enganchados a alguien. Y todos estos años también, por supuesto, la ayuda de los cubanos en el exterior. Y ahora están viviendo de migajas nuevamente. Me imagino que habrán movilizado a todos sus diplomáticos en las embajadas en el mundo y está llegando un barco de Bolivia, un barco de México, un barco de Rusia con algún tipo de ayuda. ¿Cuáles son las opciones que tiene nuestro pueblo, Hanoi, para salir de esa situación? Pero no saben qué ayuda, no saben. Mire, que pueden darse gusto desde ese lado, emprender acciones y también deshacer otras tantas que traban el desarrollo de los cubanos en Cuba. Pero una solita sería un excelente comienzo si quisieran. El bloqueo ha sido condenado por 187 países en la ONU. Tiene un impacto dañino en la vida diaria de todos los cubanos. Decimos no al bloqueo. Un país solidario, un país hermano, un país que leva sus hijos médicos para salvar vidas, para curar doenças, para cuidar de pueblos en todos los continentes. Una vez más nuestra voz se une a la voz de toda la humanidad progresista para declarar que ese bloqueo debe terminar. Ese reclamo de millones no es invención, sí, lo creo. Es del mundo ya un deseo. Unánime por lograr. Es la razón de luchar y exigir no más bloqueo. Por nuestra familia cubana, por nuestros niños, abajo el bloqueo cubano. Vivan los puentes de amor. I want you to know that from this part of the world, in Sydney, Australia, Buenos Aires, Argentina, desde la Ciudad de México, 中国的北京 möchte, dass Sie wissen, que aqui, desde Brasília, capital do Brasil, Alger, capital de l'Algérie, desde Madrid, España, Valparaíso, Chile. Ich wohne in Berlin, in Deutschland. desde Bilbao, el País Vasco. từ Hà Nội, Việt Nam. nobody has the right to cause suffering to an entire people. que castigar a un país jamás va a ser la forma de arreglar un problema. Porque simplesmente não se pode isolar as pessoas com as que não concordas. Wenn wir nicht die Lösung eines Landes sein können, Por isso queremos o fim absoluto do bloqueio norte-americano contra Cuba. El bloqueo económico no tiene ningún sentido y lo único que causa es sufrimiento en el pueblo cubano. Bạn không thể xa rời những người bạn mà bạn yêu dấu khi người ta gặp khó khăn. It's been many years of such injustice. Le blocus viole les droits de l'homme. trennt Familien, nimmt Chancen Y freia o desenvolvimento de todo un país. Hay que cesar con el bloqueo y hay que abrir puertas de diálogo para que los dos pueblos, tanto el cubano como el estadounidense, se puedan entender en paz y armonía. I am with Cuba. Yo estoy con Cuba. Ich bin mit Kuba. Eu estou com Cuba. Yo estoy con Cuba. I am with you. Je suis avec Cuba. Ich bin für Cuba. I am with Cuba. Yo estoy con Cuba. Y es verdad, el bloqueo es real. Por favor, rogamos a las delegaciones que verifiquen que sus votos están bien reflejados en pantalla. Abstenciones 3. La política de rendir al pueblo cubano por hambre, penuria y desesperación dura ya más de 6 décadas y constituye
una violación masiva de los derechos humanos. El presidente Donald Trump escaló la guerra económica a un nivel extremo e incorporó 243 medidas coercitivas que el gobierno del presidente Joe Biden mantiene hoy vigentes. El bloqueo es una política cruel que provoca sufrimiento, privaciones y carencias a las familias cubanas. Se ha endurecido deliberadamente durante la pandemia de COVID-19. Dificulta el acceso a medicamentos, abastecimientos y equipos necesarios. Es un acto de genocidio. Obstaculiza los vínculos familiares y restringe aún más la libertad de viajar de los estadounidenses. Su aplicación extraterritorial reduce drásticamente nuestros ingresos y dificulta el desarrollo. Una superpotencia acosa a una pequeña isla y la obliga a luchar contra una terrible pandemia y contra un bloqueo que infligen daños humanos y económicos. Como el virus que provoca esta pandemia, el bloqueo de Estados Unidos asfixia y daña a las familias cubanas. Es que para los que niegan el bloqueo, el juego funciona más o menos así. No reconozco la existencia del bloqueo, por lo tanto, no puedo quitar algo que en principio no asumo como que existe. Y con esa treta arrastran a otros que cobran bastante por esconder como nosotros acá en Cuba padecemos a diario los efectos de ese bloqueo. I want to address it especially to those that are not as familiar with this issue. First of all, let me begin by saying there are no American ships blockading Cuba, surrounding the island of Cuba. In fact, Cuba, frankly, does not have an embargo in the way people think. Cuba trades with the whole world. For example, Cuba every year exports $1.2 billion, which doesn't sound like a lot, but it's a lot for an island of 11 million people, okay? They export $461 million to China, $127 million to Spain, $65 million to the Netherlands, $64 million to Germany. This is not a country that's isolated. They trade with every country in the world. They export $5.3 billion a year. With Spain alone, they import $1 billion from Spain. Se dejan de percibir ingresos por concepto de exportación de bienes y servicios. Las empresas del sistema se ven obligadas a comercializar sus productos y servicios en otros mercados con precios más bajos que los que pudieran obtenerse en el mercado estadounidense. Uno de los principales rubros exportables de acero comercial es la palanquilla de acero al carbono. Poder exportar hacia el mercado estadounidense sería para acero comercial $10 la tonelada, superior que a otros mercados. Podemos poner ejemplo de los cilindros para cloro de procedencia norteamericana que lógicamente para poder adquirirlo tenemos que acceder a mercados alternativos en otras áreas, lo cual encarece el producto de manera considerable. En el pasado año el instituto tenía la intención de participar en un curso especializado en el diseño de instalaciones con el uso de amoníaco. En este curso se usarían bases de datos de la temática que radican en los Estados Unidos y debido a ello no se nos permitió realizar la contratación del mismo. A pesar de que se logró que el financiamiento del curso fuera a través de un tercer país, de todas formas no fue posible su participación, con la consecuente afectación que implica la pérdida de esa información para el diseño de nuevas instalaciones en el país. Estando la mercancía en puerto, el cliente nos notifica que su banco por el cual está operando le manda a cancelar la operación. Esto trajo consigo que hubo que retirar del puerto la mercancía y buscar posesionarla en otro mercado. Muchas dificultades con los temas bancarios. En el 2020 nosotros dejamos de exportar más de 200.000 pesos en contratos que ya teníamos concertados con empresas extranjeras de Guatemala y de Inglaterra, a partir de que no fue posible realizar las transferencias bancarias del pago de esas mercancías y fue necesario cancelar estos contratos.
por no tener acceso o no poder hacer operaciones. En dólares americanos hemos tenido una afectación de 8.7 millones de dólares. Toda esta operación de activos en contra de la economía cubana fundamentalmente provoca que socios comerciales y bancos no permitan o desestimen operaciones con el destino Cuba asociado a toda esta presión que hace el gobierno de los Estados Unidos y que lamentablemente produce una afectación total y general a nivel de la industria, a nivel del desarrollo de Cuba. Pues claro que es evidente la afectación y más allá del sector empresarial nos toca individualmente a cada cubano. Por suerte la visión de allá no es general y quedan de esas personas inteligentes que analizan la realidad de Cuba con adecuado sentido común. Cuba lleva 6 décadas atada por un embargo económico brutal a manos de la primera potencia económica y militar de Occidente. Y su realidad, su juego en una cancha geopolítica tremendamente hostil, no puede entenderse separada de esta circunstancia. El bloqueo es el sistema de sanciones más integral y duradero de la historia de la humanidad. El bloqueo es extraterritorial. No se trata de privar a Cuba de las relaciones económicas con la economía dominante en el mundo y en nuestra región, sino de impedir las relaciones económicas normales de Cuba con terceros países. O sea, el bloqueo que tiene es brutal, o sea, es un elemento tan perturbador que es imposible juzgar políticas económicas, otra clase de políticas, sin tomar en cuenta lo del bloqueo. Es demasiado grave. Créame que uno solo pasa pensando cómo eludir el bloqueo para poder sobrevivir. Y le quita toda la energía, eso, y toda su concentración. Porque si no lo quiebran. Es una hipocresía condenar a Cuba y no decir ni una sola palabra de bloqueo criminal, genocida del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Es una hipocresía y además una incoherencia, porque Uruguay ha mantenido una postura histórica de condena al bloqueo criminal que sufre Cuba. Me refiero a la posición de Uruguay en la ONU. Y es por lo menos irrisorio que los mismos que bloquean a Cuba sean después los que salen haciendo drama de la situación que vive Cuba. Si les preocupa al pueblo cubano, levanten el bloqueo contra Cuba. Si les preocupa al pueblo cubano, dejen ingresar los medicamentos a Cuba. Si les preocupa a los niños en Cuba, dejen que ingresen los alimentos a Cuba. ¿Tiene dificultades Cuba? Por supuesto que las tiene. A pesar de esas enormes dificultades de bloqueo, Cuba es el único país de Latinoamérica que pudo producir una vacuna propia para combatir el COVID-19. Cuba, que está bloqueada, que tiene dificultades, nunca dejó de ser solidaria con el mundo. Y cuando hablo del mundo también me refiero con Uruguay, con los 100.000 operaciones de ojos. No me olvido de la solidaridad de Cuba con nuestros niños, cuando más de 600.000 niños en plena crisis del 2002 recibieron la donación de Fidel Castro en nombre del pueblo de Cuba de 1.200.000 dosis de vacunas contra la meningitis. No me olvido, como tampoco me olvido de los niños uruguayos, y en particular de una niña uruguaya que hoy está en Cuba, recibiendo un tratamiento solidario. Claro que el pueblo cubano tiene derecho a movilizarse, tiene derecho a señalar lo que le parece que está mal de su gobierno, pero todo el pueblo cubano tiene derecho a movilizarse. El pueblo cubano que tiene reivindicaciones hacia el gobierno de Cuba, pero también el pueblo cubano que defiende la revolución por las conquistas que implicaron para su vida, para la de sus hijos, y los que están promoviendo la intervención militar en Cuba o en cualquier país de nuestra región, tendrán que hacerse cargo. Nosotros seguiremos nuestra línea de defensa de la democracia, nuestra línea de defensa de la paz, porque hoy nuestro continente necesita paz. Ya lo decía, sentido común. Es fácil demostrar que en Cuba sí se puede hacer más desde dentro, pero si los de fuera nos sueltan las manos y nos dan vía libre, mejor. Ellos insisten en negarlo. Nosotros seguimos poniendo al descubierto nuestra verdad desde Cuba.